Buenos días, compañeros y compañeras. Mi grupo está conformado por María Fernanda Urrea, por Laura Yepes Rúa y mi persona, Giancarlo Beltrán Suárez. Hoy les hablaremos sobre el sulfato de carbono y cómo hallar sobre la estructura de Lewis. El primer paso para hallar la estructura de Lewis es se suman los números de electrones de valencia de los átomos. En este caso sería el 4 y el 6, que es del azufre, ya que los encontramos ubicados en la tabla periódica al lado izquierdo. En este caso sabemos que el carbono está ubicado en la 14, la cual tiene su número es el 4, y el azufre está ubicado en el 16, el cual su número es el 6. Se le daría el 2 porque se da por 2 porque tenemos 2 de azufre. En este caso el cálculo sería así: 4 más 6 por 2 igual 16. Ese sería el primer paso que debemos seguir. El segundo paso que debemos seguir es calcular el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico. Esto es decir, que en la tabla periódica lo ubicamos al más cercano. En este caso sería 8 más 8 por 2 de azufre. En este caso sería un total de 24 electrones. El tercer paso es calcular los electrones que forman el enlace. En este paso tenemos que tener en cuenta que tenemos que coger los dos valores que ya hemos hallado y restarlos entre sí. En este caso es el 16 y el 14, el cual nos daría un total en la resta de 8. Luego el 8 lo dividimos en 2 para saber cuántos pares de electrones tenemos. En este caso tenemos 4 pares de electrones. Luego conformamos el esquema de la molécula, que sería, debemos hallar el átomo central. En este caso deberíamos hallar el menos con menos electronegatividad, en este caso es el carbono. Lo dejamos en la mitad y a sus dos lados el azufre. Luego de dibujar el esquema y saber cuál es el que tiene menos electronegatividad, pasamos al siguiente paso, que es distribuir los electrones. Como sabemos, tenemos 4 pares de electrones, los cuales ubicamos en un doble enlace del carbono al azufre. En este caso sería 1, 2, 3, 4, y ya tenemos los primeros 4, tenemos un total de 8, y aquí al lado derecho tenemos los otros 4, 1, 2, 3, 4. Como sabemos, tenemos nada más 8, el cual en el primer dato que hallamos son 16, debemos agregarle los otros 8. Como este ya no tiene donde agregárselo, se lo agregamos al azufre. En este caso sería 1 y 2, ahí van los dos primeros pares, que serían encima del azufre y al lado izquierdo. Y al lado contrario sería lo mismo, encima del azufre y al lado derecho. Bueno, y ya les voy a explicar la hibridación de la molécula sulfuro de carbono. Esta cuenta con 2 enlaces dobles, lo cual quiere decir que el TH es igual a 2, que son los enlaces que tiene. Esta no gana ningún electrón, así que es más 0. Esto nos da igual 2 y la hibridación corresponde al SP. Buenas noches, a mí me corresponde explicarles sobre el tipo de fuerza del ion clorato y el sulfuro de carbono. Para calcular el tipo de fuerza debemos saber la electronegatividad de cada compuesto y realizar la siguiente operación. Decimos que el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el azufre tiene una electronegatividad de 2.5. Al restar estos dos compuestos nos da como resultado 0 y podemos identificar que el tipo de fuerza es London y la polaridad es no polar, ya que es igual a 0. Muchísimas gracias. Continuamos con otro ejemplo, en este caso es del ion clorato. El primer paso que debemos seguir es hallar la base central, que sería el cloro. Porque sabemos que es el cloro, porque es el menor en electronegatividad. El segundo paso a seguir es hallar el número de electrones de valencia, el cual los hallamos en la tabla periódica en la parte izquierda, lo cual ya deberíamos de saber, pero igual se les va a dar como una explicación. En este caso es el 7, porque encontramos que el cloro está ubicado en la parte en el grupo 17, y el oxígeno está acompañado del 3, el cual vamos a agregar otros 3
y sería por 3. En este caso sería 6 más 6 más 6 más 1 por el negativo que tenemos afuera del paréntesis, del cual sabemos que es un 1 porque no tiene ningún otro número, y eso nos da un total de 26. Prosiguiendo con el tercer paso, hacemos la siguiente fórmula, que es 2 paréntesis más el número de hidrógenos, paréntesis más 8 más el número de hidrógeno más hidrógeno, igual, el igual de esto serían 2 paréntesis 0 más 8 paréntesis 4, que sería una multiplicación en esto, que sería 8 por 4 igual 32. En el paso 4, como se los había explicado en el ejercicio anterior, debemos hacer la resta entre estos dos números, entre estos dos datos que hallamos, que sería el 32 y el 26, con el cual nos da un total de 6 enlazantes. Para saber cuántos enlazantes tenemos, debemos dividir este número 6 en 2, el cual nos daría 3 enlazantes. Luego en el paso 6 miraremos los electrones que no son compartidos, el cual sería una resta entre el A y el 5 y el C, que sería el 24 menos 6, que sería un total de 20. Y luego proseguimos a dibujar la estructura. En este caso, como ya sabemos, como se lo expliqué en el paso anterior, ya tenemos todos los datos, ya podemos formar la estructura de Lewis. En este caso es el cloro, el átomo central, por su electronegatividad. A su lado izquierdo pondremos el oxígeno y en la parte inferior le pondremos las otras dos moléculas de oxígeno. En este caso trataremos de unir y ponerle los enlaces para completar la estructura de Lewis. Gracias. Buenas noches, a mí me corresponde explicar la hibridación de la molécula ion clorato. Bueno, podemos ver que el cloro es el átomo central, la cual está uniendo a 3 compuestos, los cuales son el oxígeno. Entonces podemos deducir que el pH es 3 porque son los 3 enlaces que tiene, más 1 que es el electrón libre que esta molécula nos da, igual 4. Esto quiere decir que la hibridación de esta molécula corresponde al sp3. Para calcular el tipo de fuerza del ion clorato, debemos restar la electronegatividad del cloro, que sería 3, y la del oxígeno, que sería 3,5. Al realizar la resta me da 0,5. Como es menor a 1,7 y mayor a 0, podemos decir que la molécula es dipolo-dipolo y es una molécula polar. Sobre el uso comercial del sulfuro de carbono. Se utiliza a menudo como un componente básico de la química orgánica y como disolvente industrial y de laboratorio. La principal aplicación del ion clorito es la generación de dióxido de cloro para el blanqueo y el desmantelamiento de los textiles, pulpa y papel. También se utiliza para la desinfección en algunas plantas municipales de tratamiento de agua después de la conversión de dióxido de cloro. Y esta es una geometría lineal, la cual la forma la molécula sulfuro de carbono. Bueno, aquí tenemos la geometría de una piramidal trigonal, la cual la forma la molécula llamada ion clorato.